Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Así que, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y bueno, con tu audiencia. Espero que tengas cosas muy inteligentes y en todos los ámbitos, no solo en la ciencia. Y bueno, no, si quieren voy a dar como un poco de contexto de quién es usted y muchas gracias por aceptar la invitación aquí en el podcast y pues para hablar así brevemente, pues usted ha hecho, o sea, ha hecho bastantes cosas, ha estado en muchos lugares, pero si hablamos de académico, pues usted es químico de la UVG de acá de Guate y después sacó su doctorado en Colorado, para decirlo de la academia. Y de ahí, pues su experiencia es como bastante grande, pero ¿cómo se definiría, por ejemplo, usted como persona o como científico, por decirlo así? Bueno, me gradué de la Universidad de California en Los Ángeles, Ajá. hice un doctorado en fisicoquímica. ¿Cómo me defino? Bueno, yo pienso que cuando hacen esa pregunta, yo siempre trato de decir que soy un ser humano y un ser humano completo. Porque lo que pasa es que a nosotros, a los científicos, como a los artistas y a otros profesionales, también a los políticos, nos encasillan. Entonces es como que si eres científico no puedes ser nada más. Entonces a mí me gusta investigar muchas cosas, tengo una curiosidad grande. Bueno, terminé en ciencia a pesar que me gustaba la arquitectura y bueno, Ah, continué haciendo trabajo de arquitectura en lo privado con compañeros y compañeras que saben. Y esta semana nos honraron con el cuarto lugar en un certamen a nivel mundial en arquitectura. Sacamos el cuarto lugar, mención honorífica, pero bueno, con 90 participantes de alto nivel fue un gran logro. Entonces sí, estamos sí. satisfechos con eso. Y también me he involucrado en actividades cívicas, no las puedo llamar políticas porque mi interés no es el ser político, sino el de ayudar a la gente, especialmente a mis compañeros chapines, migrantes aquí en Estados Unidos. Y bueno, estuve muy involucrado en los noventas, creando una agencia en Los Ángeles que aún existe. Se llama en inglés, bueno, en español, Guía, pero las siglas Guía en inglés es Guatemalan Unity Immigrant Association, y se dedicó esta asociación y se dedica a ayudar a la gente indocumentada a legalizar su estado aquí en Estados Unidos. Y bueno, la fundamos en los noventas porque hubo un cambio a nivel de migratorio donde estaban deportando a familias enteras cuando terminó en aquel entonces el programa TPS, y logramos evitar que fueran deportados decenas de miles de guatemaltecos y en general centroamericanos con ayuda legal de bajo costo. Incluso podíamos parar una deportación por $10. Era lo menos que podíamos cobrar, pero era porque usábamos abogados que empezaban sus prácticas y estaban dispuestos a dar su tiempo de voluntarios para hacer crecer así su oficina futura de clientes. Y fue muy exitoso el programa ese. Pero en realidad mi corazón y todo está siempre en la ciencia y ha estado en la química teórica por mucho tiempo, pero Ajá. en los últimos, diría yo, 5 años me he dedicado más a laboratorio, al trabajo experimental. Cabal, o sea, vi eso que abrieron esa asociación y fue como un poco, fue extraño leerlo porque eran como un montón de artículos y todo, y pues usted tiene un montón de artículos, pero ¿por qué nació esa curiosidad, por ejemplo, así saltándonos un poco varios temas de abrir esa asociación? O sea, pues me imagino que no, tampoco haber sido como muy fácil gestionar todo allá, o sí. No fue nada fácil, pero había un grupo ya de gente activa con interés, entonces fue fácil motivar a la gente, y la verdad que me sentí muy contento que me dieron la oportunidad de liderar el proyecto en cuanto a definirlo, e incluso llegamos a hablar con el embajador en aquel entonces de Guatemala en Washington, y nos dieron un pequeño aporte para crear las oficinas. Fueron $10,000, comparado con lo que ellos gastaron en abogados americanos, más de $100,000. Fue como el 10%, pero lo hicimos, realmente lo utilizamos muy efectivamente para crear una organización no lucrativa, no con fines de lucro, sino con fines de ayudar. ¿Qué me motivó? Yo pienso que como todo ser humano debiéramos de tener empatía, o sea, debemos de tener sentimientos hacia el resto de nuestros compañeros, que a veces nos liga la nacionalidad, a veces el género,
a veces la profesión, pero si solo nos dedicamos a nosotros mismos, creo yo que no es un patrón que conduzca a la felicidad. Entonces, no me gusta ser ensimismado y eso pienso que es el origen de mucho dolor y no ayuda realmente a crear una sociedad que sea efectiva y que actúe bien. Y ese es un tema que en Guatemala pues es pujante, la necesidad de cambiar el sistema que tenemos actualmente. Y bueno, no tengo ningún problema de hablar al respecto, puesto que también mi padre fue una persona muy involucrada en aspectos cívicos y yo lo heredé de él. Hablando un poco de antes de que salió de su doctorado y todo, y por ejemplo se quedó bastante tiempo trabajando pues ahí en Estados Unidos y trabajó en Caltech, y por ejemplo tiene un montón, tiene varias patentes, pero por ejemplo 4 de ellas son netamente de baterías. Entonces, ¿cómo fue esto que se metió como tanto al tema de baterías de litio y pues son bastantes patentes? De qué fueron estas, por ejemplo? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Ah, oh, sí, sí, sí. Bueno, regularmente las patentes que más me preguntan es sobre la nariz electrónica, pero en realidad las dos están un poco relacionadas, porque lo que pasa es Ajá. que cuando yo trabajé en Caltech, el Instituto Técnico en California, o California Institute of Technology, trabajé ahí por 16 años, pero Caltech también administra un laboratorio de la NASA que se llama JPL, Jet Propulsion Labs, o el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que está también en Pasadena. Ajá. Pero es un laboratorio enorme, o sea, hay más gente en JPL, en la NASA, ahí, que estudiantes y profesores en Caltech, que solo llegarán, Wow. pues, llegarán a 3,000 en Caltech y hay más de 10,000 empleados en la NASA, pues en JPL. Entonces lo que pasa es que de vez en cuando tienen algo urgente en el laboratorio y deciden prestar un científico de Caltech que se vaya a trabajar con ellos por un par de años. Entonces, a mí me llamaron para trabajar en la nariz electrónica y para la Estación Internacional Espacial, para monitorear el ambiente y salvaguardar la vida de los astronautas y detectar moléculas que pueden ser muy nocivas como por ejemplo amoníaco o mercurio, que hay fuentes pues en la estación espacial y es necesario alertarlos a ellos de la presencia. Pero trabajando ahí me conocí con el grupo de baterías que en aquel tiempo andaban buscando baterías mucho más eficientes. Claro, ahí sí que los presupuestos son grandes, no importa, ¿verdad? Cuánto vale la batería. Lo importante es que dure Ajá. y que almacene mucha energía. Entonces inventé con otro compañero, yo hacía la teoría y él hacía los experimentos, una nueva batería que la llamé la batería de ion dual, porque la batería de litio solo usa un solo ion, Ajá. el de litio, pero la batería que inventamos usa dos iones, el litio y el fluoruro. Entonces, el truco consiste en lograr separar el litio del fluoruro, porque es un cristal muy estable, iónico. Y ya que lo separas, entonces intercalas el litio en un electrodo de carbono y el fluoruro en el otro electrodo, y esa separación de carga te da una batería con una eficiencia grande, pero con una capacidad mucho más grande. Yo, como decía en aquella época, dos iones son mejores que uno. Pero, pongámosle, yo me pregunto cómo será, cómo se manejarán como los presupuestos allá o cómo serán las instalaciones, por ejemplo, o sea, decían como, bueno, este proyecto es de baterías, pues no sé, aquí tienen el dinero, tienen este espacio y necesito resultados en 3 años, por ejemplo, o cómo es que los manejaban, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. No, como en toda institución, incluso académica, en JPL es igual. Los investigadores proponen ciertos proyectos que son afines a la misión de la NASA. Entonces, la NASA decide, bueno, este proyecto sí nos va a ayudar, es de interés, y ven el presupuesto, y negocian con el científico en la NASA y deciden, sí, vamos a otorgar este proyecto de 3 años o 5 años, como por ejemplo el de la nariz electrónica. Incluso después que iba a terminar el proyecto, como le logramos salvar eh, la salud a los astronautas con el uso de la nariz electrónica, nos ayudaron a tener otros 5 años más de investigación. Y eso Ah, sucedió porque ya teníamos la nariz electrónica en la estación espacial y estaba activada, pero no estaba todavía integrada a todo el sistema de sensores. Entonces solo nosotros mirábamos los datos porque estaba todavía bajo prueba.
y nos llegó la señal de que había mucha amonia en el ambiente. Entonces alertamos a Houston al respecto y ellos les informaron a los astronautas porque hay dos fuentes de amoníaco en la estación. Uno es el refrigerante que se usa en las afueras de la estación y claro, puede haber fugas dentro de la estación y la otra es la orina de los astronautas. Entonces, bueno, determinaron que se les había tapado el inodoro. Entonces, claro, eso es algo peligroso porque te imaginas cuando se te tapa el inodoro aquí en la Tierra, es un desastre que tenés que limpiar y muy sucio y asqueroso, pero si se te tapa el inodoro en la estación espacial, bueno, vas a tener todas esas cositas flotando y respirándolas Sí. sin gravedad, ¿verdad? Entonces te puedes enfermar. Entonces informamos con horas de anticipación antes de que hubiera un desastre y eso les encantó. Entonces lo que hicieron fue extender ese estudio. Pero con las baterías lo que pasó fue que después que terminé eso y hice esas patentes, me vino a buscar un graduado de la Universidad de Harvard, muy joven, 29 años, que ya había hecho mucho dinero. En aquel tiempo había ya hecho 29 millones de dólares invirtiendo en el mercado de cambio de moneda. Y bueno, él quería a alguien que trabajara en baterías y me dijo, nos interesa implementar las patentes que has hecho. Y entonces me amplió, yo fui digamos, el ejecutivo científico más alto y yo le puse un equipo de trabajo y muchos, la mayoría, y si no creo que casi todos graduados o egresados de Caltech. Y empezamos esa compañía que todavía está ahí en Pasadena, se llama Liox Power. Pero para ellos yo decidí no trabajar en la batería de ion dual, sino que les dije, bueno, hay una tecnología superior que pienso tiene sus retos, pero que puede ser incluso más poderosa y es la batería de aire, litio-aire. Y lo bonito es que es una batería que funciona como nuestros pulmones, ¿verdad? Respira, o sea, usa oxígeno para crear energía y después cuando se recarga el oxígeno se vuelve otra vez al ambiente y eso pues no contribuye a ninguna contaminación. Pero sí, es una batería con muchos problemas y yo trabajé con ellos 2 años y medio, resolví probablemente 3 de los 5 problemas más serios y publiqué artículos anticipadamente a la IBM, que también se metió a ese negocio y que tuvo que citar estos artículos. Y publicamos también unas patentes fuertes en esta área, diseño de electrodos y diseño de maneras químicas de recargar la batería muy nuevas, todo usando modelamiento molecular, mecánica cuántica y también experimentos en el laboratorio. Y bueno, esas son las otras patentes que encuentras sobre batería, que a mí me parece que es un tema importante por el ambiente y por la eliminación de gases que contribuyen al cambio climático. Creo que es importante tener baterías eficientes. Al final, decidí irme con una invitación a trabajar en la nueva universidad en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, y bueno, me ofrecieron un trabajo muy bien pagado en una universidad con un presupuesto enorme, incluso el presupuesto más grande, creo yo, de cualquier universidad en el mundo. Y bueno, allí fui a trabajar por 4 años, también como gerente en gestión de proyectos entre la industria y la universidad. Y gracias a Dios todo marchó bien, fui capaz de brindar 88 millones de dólares a la universidad en proyectos industriales. Pero al final decidí regresar a Estados Unidos a trabajar y crear mi propia compañía acá y es lo que he estado haciendo en los últimos 4 años. Y si quiere, cabal, o sea, fue como un poco drástico ese cambio, ¿no? O sea, estar o sea, tú acá, después en Estados Unidos, después que irse de una vez a casi que al otro lado del mundo. O sea, ¿qué fue lo que, o sea, me imagino que, como dijo, pues el sueldo era como bastante bien, pero aparte de eso, ¿qué fue lo que le motivó? ¿Cree que fue como lo retante de una nueva experiencia o...? El cambio es algo que yo desde que tengo recuerdo, desde que soy un niño, es algo que siempre lo he buscado. O sea, no me intimido yo ante los cambios. E incluso a mis hijos, tengo 2 hijos, uno que es científico, biólogo molecular, graduado de Berkeley, y el otro es educador para niños con necesidades especiales. Los dos tienen maestrías. Pero yo desde chicos les decía que el cambio es la base del éxito. Porque cuando ya nada cambia, por ejemplo, con tu cuerpo es porque ya estás muerto, ¿no? O sea, si nada cambia, estás dormido, ¿verdad? Entonces, para que haya éxito tiene que haber cambio. Por ejemplo, para que Guatemala tenga éxito tiene que haber cambio.
Y en los 60 años de mi experiencia sobre Guatemala, porque siempre he estado muy cercana a Guatemala, yo no he visto un cambio positivo. Incluso desde que salí del país, los cambios que he notado son negativos, ¿verdad? Entonces, es algo que desde lejos mantengo un ojo, así como mi colega Luis Fonan, que es un científico también comprometido al cambio en Guatemala. Yo he estado comprometido con compañeros como el doctor Sergio Aragón, el doctor Fernando Quevedo y el fallecido doctor Gustavo Ponce. Creamos una semana de ciencia que se llama Converciencia. De hecho, a mí se me ocurrió el nombre y les gustó a mis compañeros, que es una semana donde se exponen a los estudiantes, a los chicos, a los niños, a los padres, a la ciencia. Una semana donde llegamos los científicos a dar charlas. Yo me ausenté desde que Valdetti no respondió positivamente a esta iniciativa, y después fui un año más, pero me di cuenta que no había interés realmente de cambio, sino que era más que todo un programa de propaganda del gobierno. Y yo me decidí retirar, a pesar que soy fundador de esa semana, pero sí le doy ánimo a quien quiera participar, y tengo muchos amigos que todavía participan en esa semana. Entonces, buscar cambiar es algo positivo, y pienso que cuando lo haces ya parte de tu filosofía de vida, te acostumbras tanto que si las cosas están muy tranquilas, no te sientes bien. Andas buscando algo nuevo. Bueno, ahí toco dos temas. Lo de Convergencia es súper interesante porque yo, al menos para mí, es como, o sea, como antes no existía Convergencia, es como algo tan necesario, la verdad, porque uno se da cuenta como, si él se fue allá y él pudo, pues porque yo no, creo que es como el primer acercamiento que uno tiene a estudiante. Pero si quiere, terminemos con lo de Arabia. Por ejemplo, usted mencionaba los proyectos que hizo allá de gestión con la industria, y por ejemplo, lo hemos mencionado acá en el podcast, que aquí en Guate casi que no hay vinculación entre la academia y la industria. Y hay como varias razones, pero desde su perspectiva, usted que sí participó en bastantes proyectos y se acercaba como a la industria, me imagino que a venderles como los proyectos, miren, estamos haciendo esto, pues necesitamos tanto dinero. Creo que allá la industria también es como más, no sé, más abierta, aunque yo siento que acá la gente no lo intenta, pero ¿cuál sería como su opinión o el contexto de esto? O sea, referente aquí a Guatemala, comparándolo con Arabia. Bueno, muy buena pregunta. Yo intenté en 3 ocasiones empezar proyectos de científicos en Guatemala, y yo diría que en general lo que sucede es que no hay fe. La gente, los industriales y la gente de privilegio tiene poca fe en el guatemalteco como científico o matemático, porque también los matemáticos pueden contribuir muy bien. Ujú. Y prefiere consultores extranjeros, como que dudan de las capacidades de nuestra gente, ¿verdad? Pero cuando vemos a gente como Fernando Quevedo o como Luis Fonan, pues la verdad que no hay razón por la cual dudar de las capacidades de los científicos y lo que pueden hacer. Entonces, yo traté en 3 ocasiones, y no pude encontrar un oído que estuviera realmente interesado en utilizar un poco de capital para mejorar ciertos procesos industriales, o introducir nueva industria en Guatemala. Entonces, después de 3 fallos, yo decidí que no era un buen uso de mi tiempo, y por eso es que estoy acá con mi propia compañía. Pero y pongámosle, ok, no, esto no funciona, pero ¿qué cree usted que se necesita para que cambie? O literalmente es como un cambio generacional de la gente que está como a cargo, por decirlo así. Totalmente. Tiene que ser un cambio generacional. La gente, por ejemplo, la gente actual que tiene la capacidad financiera de hacerlo, ha ganado mucho dinero introduciendo tecnologías de afuera. Ajá. Entonces, no se arriesga, no quiere tomar riesgos porque ha hecho mucho dinero, qué sé yo, trayendo telefonía, móviles del extranjero, software del extranjero, equipo del extranjero. Y bueno, creando industria que reutiliza pues todo lo que ya existe, todo el conocimiento. O sea, eso ya es ingeniería, no es ciencia. Sí, Pero no, es que crear nuevo conocimiento requiere riesgo, y no están acostumbrados a poner finanzas en esas áreas donde los riesgos son altos, pero también las recompensas pueden ser muy altas. Entonces, a mí me preocupa trabajar con los establecidos empresarios, porque ellos quieren invertir, digamos, para poner un número,
$100,000 y quieren en 3 años que se les convierta en 1,000,000 y con poco riesgo o sin riesgo, cuando la realidad es que tenés que invertir en 10 proyectos, $100,000 en cada uno, y de esos uno te va a dar $10,000,000. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que tienes que arriesgar en varios proyectos y con el riesgo de que a lo sumo quizás uno funciona, pero ese que funciona te recupera todo el capital y 10 veces más de lo que invertiste. Pero esa mentalidad no existe en el empresario guatemalteco, donde están acostumbrados a ordeñar los servicios que prestan, ¿verdad? Te puedes imaginar lo que es agua, luz, telefonía, móviles, comunicaciones de todo tipo, construcción, alimentación, todo eso. Están muy acostumbrados a ganar mucho dinero y exportar su capital al extranjero, donde ya sí invierten, ya en el extranjero sí invierten en el mercado de valores, en compañías que empiezan, pero es porque tienen la confianza o al menos consejeros financieros que les dicen dónde meter el capital exportado, que es lo que hacen, exportan sus ganancias de Guatemala al extranjero en mercados en la bolsa de valores. Pero bueno, sí, es un tema complicado, pero vamos a seguirlo intentando acá. No, pero sí, yo pienso que la nueva generación, ya cuando gente como Luis Fonan, y tiene planes, ¿verdad?, de invertir en Guatemala, cuando yo pienso que ya ha invertido, porque yo he escuchado sí. un par de proyectos. Entonces, es eso, es gente de tu generación que ya tiene una formación más global, más amplia, menos ligado a la colonia, y no vienen de las familias privilegiadas, sino que ya es dinero, digamos, que se puede hacer nuevo, y esas fortunas van a superar lo tradicional que normalmente ha estado ligado a la explotación del trabajador y a la explotación de la tierra. Ustedes tienen que entender, ya entienden, creo yo, que no se puede seguir en ese curso porque los recursos de explotación humana y de la tierra son limitados, mientras que la imaginación humana no tiene límites. Entonces, crear empresas basadas en imaginar soluciones a problemas globales es algo que no tiene un límite dado, y puede crecer Guatemala como creció Corea del Sur. No sé si sabes, pero Corea del Sur es exactamente el tamaño de Guatemala en territorio, pero tiene 3 veces la población y sin embargo tiene un estándar de vida mucho, mucho más alto, todo debido a la educación. Y te recuerdo que Corea del Sur era un país empobrecido por la guerra, que incluso Guatemala en los años 50 le envió ayuda económica al pueblo de Corea del Sur porque estaban muriéndose de hambre. Pero claro, ellos lograron superar la explotación de las clases pudientes después de la guerra, y también instaurar un estado de leyes y enfocarse en la educación y en el desarrollo tecnológico. Igual en Guatemala se podría hacer, pero es muy difícil. Tiene que ser una generación comprometida con el cambio. Y cabal, como dice, o sea, no es como tanto tiempo, o sea, uno dice a veces es imposible, pero cabal, como dice en Corea, en casi menos de 60 años, pues ya son como todos los de acá quieren migrar ahora, pero si quiere como regresando un poco al tema de Convergencia, o sea, Convergencia creo que es como la mejor cosa que a uno le puede pasar, porque, por ejemplo, si uno no tiene como profesores que hacen investigación, pues que le dan clases, entonces uno no tiene como, no sabe que eso existe. Entonces Convergencia es como la primera vez que uno ve como, bueno, o sea, si hay gente que hace investigación en Guatemala. Es como bien interesante, pero Convergencia, pues, al menos como yo lo conocí, son charlas, pero no sé cuál era como la idea inicial de este proyecto, porque, o cómo nació. Me imagino que antes no sé si existía como una red pues, o sea, al final hay un montón de gente de Guate como por todos lados y a veces es como bien difícil de encontrarlos, incluso ahora, pero no sé como cuál era esa idea inicial de crear Convergencia, cómo fue esa junta de decir como, deberíamos de hacer no sé, deberíamos de hacer Convergencia. ¿Cómo habrá sido esa conversación? Me pregunto yo. Sí, yo creo que nació de una inquietud del ingeniero Héctor Centeno, cuando era director del CONCIT. Y bueno, se comunicó con algunos de nosotros y presentó la idea de una reunión de científicos guatemaltecos viviendo en el extranjero. Así fue como se empezó, y se postuló la creación de la red internacional, la red internacional de científicos guatemaltecos, de la cual yo fui el primer director extranjero, y bueno, el director interno en un tiempo largo fue precisamente el doctor Oscar Cobar. Bueno, y esa organización es una membresía de científicos
guatemaltecos y también radicados en el extranjero y radicados en el país. Pero sí se enfoca mucho más en premiar los esfuerzos de guatemaltecos que aún con la ausencia de fondos, pero el compromiso, logran hacer un progreso dentro de Guatemala. Y eso está bien. O sea, ellos no van a reconocer a científicos en el extranjero guatemaltecos, ¿verdad? De nacionalidad, y hay que separar lo que es nacionalidad de ciudadanía. Porque, claro, nosotros tenemos la gran ventaja de un sistema que ya existe donde hay fondos que se compiten, ¿verdad? Para obtenerse, pero sí hay fondos. Mientras que en Guatemala la cantidad de fondos es muy, muy pequeña. La inversión en ciencia en Guatemala es del punto, creo que es 0.02 o 0.2%, creo que es 0.02. Es una cantidad irrisorias. Por ejemplo, el Ghana, como país africano, invierte más en ciencia. La que más invierte en Centroamérica es Costa Rica. Tiene una buena inversión en ciencia y tecnología, y bueno, claro, por eso atrae compañías como Intel para construir ahí empacadoras de instrumentos electrónicos, ¿va? Pero en Guatemala no, en Guatemala el gobierno no invierte en ciencia y tecnología. Entonces, en aquel entonces, este grupo de científicos nos comprometimos, y había tal vez tres objetivos. Uno era, primero, el encuentro con gente joven, con estudiantes que quizás habían soñado con estudiar ciencia o estaban todavía en la secundaria o ya habían empezado su carrera en la universidad, con sus padres que podían motivarlos, y en general también con guatemaltecos radicados, científicos radicados en Guatemala, de cualquier nacionalidad, pero la mayoría guatemaltecos, para poder lograr crear colaboraciones. Y sí, se lo lograron crear algunas colaboraciones, y eso evolucionó. O sea, esa fue creo yo, una de las principales, uno de los principales objetivos, pero de ahí también nació una inquietud entre tres de nosotros, Fernando Quevedo, Sergio Aragón y yo, que fue la de crear un instituto de investigaciones. Entonces, como ya realmente institutos como el INCAP e incluso el ICAITI han decaído mucho por la falta de fondos y de apoyo a nivel de gobierno, queríamos crear un instituto, lo llamamos INCITEGUA, Instituto de Ciencia y Tecnología Guatemalteco. Y bueno, teníamos planes y teníamos ya un currículum, y teníamos cómo se iba a administrar, etcétera. Y incluso tuvimos dos ofertas de terreno, uno en la zona 4. Me acuerdo que fue el arquitecto Álvaro Vélez que estaba ofreciendo ciertos locales por ahí para crear la ciudad de ciencia. Y en aquel entonces el alcalde de La Paz, creo que es en El Progreso, donde nos ofrecía una finca muy linda, llena de árboles, con un clima fabuloso fuera de la capital. A mí me gustaba mucho esa idea. Y bueno, incluso llegó a entregarnos una carta en público donde decía que otorgaba esa tierra para el proyecto de Inciteguas, pero no tuvo apoyo de parte del gobierno, porque claro, se requerían fondos. Entonces apelamos al Banco Internacional de Desarrollo, tuvimos una reunión con el director. Desafortunadamente, creo yo que se quería crear un elefante blanco, se dice en inglés, a white elephant, que significa que se crea una institución donde los cargos más altos se le dan a personas con influencia política, pero nuestra idea era la de crear un instituto donde fuera dirigido por científicos de alto nivel, por mérito, no por cuello, ¿verdad? Como decimos en Guatemala. Pero eso no funcionó con ellos, y entonces no ofrecieron los fondos porque necesitaban básicamente tener una palanca política dentro del instituto para poder dirigirlo a las áreas que ellos deseaban, y eso nos pareció a nosotros que no iba a tener resultado. Pero incluso uno de los que atendió la reunión con el BID era un surcoreano, y salió a nuestra defensa. A media charla dijo, sí, así fue como pasó en el Corea del Sur, así fue como se creó el Instituto KAIST, Korean Advanced Institute of Science and Technology. Originalmente el director le dijo al gobierno, yo voy a ser el director por 10 años, denos los fondos y a los 10 años yo dejo el cargo. Y así fue como realmente logró crearse pues uno de los mejores, si no el mejor instituto de investigación avanzado en Corea del Sur. Pero bueno, no hay confianza entre los chapines, es otro de nuestros defectos más grandes, creo yo, porque las situaciones políticas de décadas han creado o siglos, han creado una desconfianza entre la gente, y sin esa confianza no se pueden hacer logros grandes.
no se logra un acuerdo. Cada quien tiene sus propias ideas, cada quien quiere hacer las cosas a su manera. No hay un estado de gobierno y entonces es imposible prácticamente llevar a cabo proyectos de alto nivel. O sea, esta idea suena como muy bonita y creo que todos vemos, o sea, la verdad es que es como bien curioso, porque no existe como un centro de investigación acá en Guate, que yo se me lo he planteado, porque no existe que vincule como muchos, que haga colaboraciones con varias universidades, porque no hay como ningún centro que se comunique con todas las universidades, por decirlo así, pero cree que esto sí es indispensable para que la ciencia acá en Guate progrese, o sea, sí tiene que existir ese centro, o podemos hacer algo sin eso, o sí de alguna forma tenemos que llegar a hacerlo, porque, ¿qué piensa? Sí, bueno, yo tenía una forma de pensar distinta hace quizás unos 4 o 5 años y la había tenido toda mi vida, y es la idea de que países como Taiwán y Tailandia, Corea del Sur, se han desarrollado como potencias económicas porque han invertido en ciencia y tecnología. Entonces, la idea que yo tenía entonces era que el nudo gordiano del desarrollo Uh económico -huh. y humano era la falta de educación y que educando a la gente era una condición suficiente para crear una economía pujante. Pero no, desde hace más de 4 o 5 años cambié de idea total. Y cierto, yo lo compararía como alimento, por ejemplo. Uno dice, el alimento es importante para la salud humana y vienes y forzas tratando de forzar alimento a una persona que está muriendo de cáncer, ¿verdad? No importa cuánto alimento le vas a dar, esa persona no va a reaccionar, no se va a volver saludable. Entonces, ¿cuál es el cáncer de la sociedad guatemalteca? Es la corrupción política. Si tú te das cuenta y analizas todos los países que han logrado salir de su pobreza, es porque han eliminado la gran mayoría, no digo 100%, pero la gran mayoría de la corrupción, como Singapur, por ejemplo, y ya cité el caso de Surcorea, y aunque sí hay un poco de corrupción, no es rampante como que la que existe en Guatemala. Entonces, si aunque hubiese educación, que no la hay, porque mantener al pueblo ignorante es una forma muy efectiva de mantener a las clases dominantes en el poder. Entonces, aunque hubiese educación, no se podría. Tendría que primero o paralelamente eliminarse la corrupción política, porque esos obedecen a los intereses ya existentes de las clases pudientes y por eso van a haber siempre barreras, porque el método de continuar haciendo riqueza, que ya no queda mucho tiempo, es el de explotar la obra humana y explotar la tierra. Y por eso la ciencia y tecnología sí ofrece una alternativa mucho más amplia y más poderosa, pero no se puede llevar a cabo porque tenemos un lastre a nivel político. Y sin ese cambio a nivel político no puede haber un cambio a nivel tecnológico, educativo, económico. Entonces, eso es lo más importante y realmente el reto más grande de tu generación. Bueno, y si quieres regresando, usted había contado de que se regresa de Arabia y regresa a Estados Unidos y funda su compañía, que es Nanopec. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue fundar una compañía desde cero? ¿Cuál es la historia y cómo está ahora? ¿Qué ha pasado con Nanopec, por decirlo así? Buenísimo. Sí, sí, sí. Yo descubrí que siempre me fascinó la nanotecnología porque Ajá. En Caltech estaba, yo lo conocí personalmente al profesor Richard Feynman, que es el padre de la nanotecnología. Entonces, siempre me interesó hacer nanotecnología. Y bueno, publiqué artículos, incluso con un guatemalteco que es profesor aquí en Estados Unidos, Santiago Solares, que nos dieron un premio, el premio 2004 sobre diseño de nanotecnología. Y bueno, me siguió interesando, pero cuando estuve en Arabia Saudita, pues me puse a investigar más a profundidad y encontré un método de hacer nanotecnología sin usar nanofabricación. Porque en nanofabricación Ajá. estamos hablando de grandes inversiones de millares, ¿no? Millares, miles de millones de dólares en crear una nanofábrica. Entonces yo no tengo esa cantidad de dinero y tampoco creo que algún día la tendré, pero sí quería hacer nanotecnología. Encontré una forma de crear estructuras a nivel de nanómetros utilizando química tradicional. Entonces decidí crear una empresa que explotara ese proceso y empecé creando membranas de cerámica con poros que miden nanómetros, 50, 100 nanómetros, para hacer biofiltración
Y esas membranas se han vendido para procesos, digamos, de filtración de fluidos humanos o de pequeñas cantidades de agua. O sea, es un material un poco caro todavía, pero sí promete, por ejemplo, en el área de creación de medios de llevar drogas al organismo, como liposomas, exosomas, neosomas, en el cual la carga, por ejemplo, puede ser ARN mensajero, por ejemplo, para una vacuna. Entonces, nuestras membranas se pueden utilizar para crear esos vesículos, entre otras aplicaciones. Pero yo investigué y encontré como 12 aplicaciones industriales de este material y ahora la más reciente, bueno, tenemos 4 líneas de productos y acabo de mencionar una que es de biofiltración, que se llama Metapurex, esa es una línea. Y hay 3 más, hay una línea para aumentar el crecimiento de las células, que por ejemplo cuando las pones en un disco de Petri, en un plato de Petri, pues ellas se ponen todas planas porque no pueden tener ningún oxígeno ni nutrientes Ajá. abajo, ¿no? Entonces, ellas tratan de obtener más oxígeno y tienen que ponerse bien planas para que les entre por la membrana por arriba los nutrientes y el oxígeno. Pero nuestras membranas les encantan porque tienen agujeros donde meter sus brazos, que se llaman filopodia, y les entra también oxígeno por toda la superficie de la membrana, por abajo, por arriba, nutrientes. Entonces adoptan una morfología natural, incluso es como que estuvieran ancladas al hueso, digamos, o a un tejido humano, y por lo tanto se proliferan y se diferencian mucho más rápido, 30% más rápido. Entonces esa línea de productos en nuestra cerámica nanoestructurada se llama Bioceram, y es una línea muy, muy interesante. Pero las 2 nuevas líneas, una línea, la penúltima que desarrollamos, se llama Metaflorex. Y bueno, yo inventé un método de hacer que la membrana utilizara un proceso que se llama FRET, que es la forma de aumentar la cantidad de fluorescencia que puede dar un pigmento utilizando un intercambio de energía con lantánidos, con metales de lantánidos. Y bueno, esa gente recibió el premio Nobel, pero era una tecnología muy complicada, muy difícil de hacer. Y yo decidí meter los lantánidos dentro de la cerámica. Y sí, resultó que podemos amplificar la señal de fluorescencia para diagnósticos fluorescentes en vitro por factores de 200 a 2000%. Y eso lo que ayuda es a eliminar los falsos negativos, ¿verdad? Que es cuando le dices a un paciente, porque la señal fue muy pobre, le dices, no, tú no tienes este virus, ¿verdad? O tú no tienes cáncer. Y se va a su casa y a los 3 meses tiene un cáncer metastizado o se murió de COVID, ¿verdad? Porque los exámenes de COVID al principio, los de PCR, por ejemplo, tenían un fallo de 30% de falsos negativos. Que era un montón. Sí, porque imagínate que están mandando a 30% de la población enferma allá a vivir a su casa o a ir al trabajo y tienen el virus. Entonces no se puede parar la pandemia. Entonces yo creo que ha mejorado, pero no son infalibles. Entonces Metaflorex ayuda a eliminar los falsos negativos de los diagnósticos fluorescentes, inmunofluorescencia, por ejemplo, es una de las áreas donde se utiliza este material. Y finalmente la línea más nueva, que es la que está dando un interés de parte de la industria muy grande, es una línea que se llama DNA Reacts, que es un substrato reactivo para crear ADN. O sea, ADN es la molécula de la vida. Yo digo, ADN es el software de la vida. Entonces, así está como están codificadas todas las Ajá, sí, sí. proteínas, y etcétera. Y su pariente es el ARN mensajero, que ya sabemos es muy exitoso en crear vacunas como la de Moderna y la de Pfizer para parar pues esta pandemia. Entonces se viene un interés muy alto en crear bancos de ADN, en crear terapéuticos para pelear ya sea agentes infecciosos o cáncer, por ejemplo. También para crear ADN para terapia de genes, editando los genes humanos en vivo o extrayendo las células in vitro o ex vivo, donde modificas las células, por ejemplo, células blancas
de la sangre y después las modificas genéticamente y las metes de nuevo en el paciente para eliminar el cáncer, por ejemplo. Entonces, para crear estos logros, ya sea ARN o ADN, necesitas la primera copia de ADN o ARN, la necesitas crear con métodos químicos, porque lo que hace la biología es duplicar lo que ya existe. Entonces, si usas enzimas y ya sabes el proceso natural, molecular, biológico de usar polimerasas, bueno, para empezar el proceso necesitas tener la primera molécula. Ya después la puedes duplicar con enzimas en solución y normalmente pues ya existen enzimas mucho más efectivas que las que tenemos en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Que son enzimas que salieron de bacterias que funcionan a altas temperaturas, etcétera, etcétera. O sea, esa maquinaria está allí, pero para empezar el proceso, para hacer la primera copia necesitas el original. Entonces, lo que hacemos en NanoPEC es le damos los elementos necesarios a las compañías que fabrican esas primeras moléculas de ADN, un material donde se puede crear el ADN a una densidad 70 veces a 100 veces más alta que en los materiales existentes como son los chips de silicio. Nuestros chips son de cerámica nanoestructurada, tienen una cantidad de superficie mucho mayor y por lo tanto ya comprobado en el laboratorio, los laboratorios más grandes de fabricación de ADN han comprobado que logran crear mucho más ADN de buena calidad en nuestro material y lo hemos llamado DNA Reacts y es lo que ahora está muy pujante y está haciendo crecer a la compañía. Y pongámosle todo esto que me imagino que pues tienen patentes, pero ¿qué se patenta? ¿En sí el producto o el proceso de fabricación, por decirlo así? Es más fácil patentar el proceso, porque, bueno, Okay. el producto es más difícil de patentar, pero sí hay posibilidades siempre de patentar un producto, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas a fabricar, qué sé yo, una nueva herramienta y consiste de piezas, entonces tú pones y haces una patente de diseño, se llama. Pero en nuestro caso, lo que hemos patentado son 5 patentes ya que tenemos la primera es el proceso, cómo se fabrica. Entonces, de eso ya la patente fue incluso otorgada. Es un proceso que se lleva años. En nuestro caso, trabajamos con una compañía, pues con una firma de abogados muy buena y la patente fue otorgada en 2 años. Entonces, incluso parte de la patente que nosotros logramos fue también patentada por Microsoft, pero afortunadamente nuestra patente la ingresamos 3 meses antes que Microsoft. Ah, wow. Sí, porque bueno, Microsoft no hizo ningún experimento, sino que solo puso un montón de hipótesis de que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se Ajá. puede hacer esto, y básicamente patentan el mundo entero. Patentar la idea, por Sí, decirlo así. sí, sí, patentar la idea sin un dato. En cambio, nosotros metimos muchos datos experimentales, fabricación, condiciones y todo. Entonces, pero lo bueno fue pues que lo hicimos 3 meses antes que ellos y no pueden ellos decir, ahora ustedes nos tienen que pagar regalías por esta patente, porque nosotros incluso podíamos irle a decirle a ellos, si ustedes están utilizando esto de esta forma, como nuestra patente dice, ustedes son los que tienen que pagar. Ajá. Bueno, ¿y por qué Microsoft se va a interesar en ADN? Bueno, la razón es muy interesante y no, yo sé que tal vez no me vas a preguntar esto, pero hay una nueva área que se llama archivos de ADN. Sucede que la cantidad de información que estamos generando es enorme, entonces hay fincas, digamos, de servidores enormes que utilizan cantidades enormes de energía, tanto que, por ejemplo, Google utiliza un río entero en Oregon para enfriar sus servidores. O sea, es una cantidad de energía enorme. Incluso estaban considerando ponerlos en el fondo del mar o orbitando en un satélite, porque, bueno, ahí el calor lo pueden emanar al espacio. Entonces hay mucha cantidad de energía necesaria para almacenar información, pero si lo que te interesa es archivar, o sea, tú quieres tener información archivada por no 100 años, sino por 1000 años o 10.000 años, el material mejor para hacerlo es el ADN, ¿verdad? Por ejemplo, los científicos han sido capaces de sacar el ADN de los dientes de un ser humano, un Neandertal, ¿verdad? Y lo han secuenciado. Entonces sabemos que
nosotros tenemos 11% de ADN del Neandertal. Y es porque el ADN dura. Cuando está metido entre un diente, el ADN no está expuesto al aire ni a las bacterias, pues te puede durar 40.000 años. Es lo que hace 40.000 años se volvió extinto, ¿verdad? Se volvió extinto el Neandertal. Entonces la gente ahora está investigando, incluso Microsoft ha pagado muchos estudios y tiene patentes de cómo archivar la información en ADN, convertir los unos y ceros que hay en un disco a ACTG en ADN y, por ejemplo, logran poner la enciclopedia, la Wikipedia completa en unos cuantos miligramos de ADN. Ahí está toda la información. ¿Y qué tan cerca cree que estemos de esto? ¿O ya existe, simplemente ya, solo es caro, por decirlo así? Bueno, ya hay compañías que lo hacen. Hay una en Boston. Se llama Catalog. En Boston la puedes investigar. Ellos ya están archivando información, ¿verdad? Entonces, Microsoft sabe también, por ejemplo, si tú eres un banco y quieres tener un archivo de la información cada año, por ejemplo, y que te vaya a durar 100 o 1000 años, vas a usar ADN en el futuro porque el espacio que necesitas es muy, muy chico. El único problema es que para sacar la información de nuevo no es tan rápido como sacarla de una memoria flash, ¿verdad? En microsegundos, ¿va? Aquí tenés que utilizar máquinas para leer ese ADN, pero las máquinas para leer ADN, esas van a evolucionar. Entonces se sabe que, por ejemplo, las máquinas modernas pueden hacer tu genoma entero, que se tardó la primera vez 10 años, en un solo día. O sea, podemos agarrar las 3.000 millones de bases de tu código individual y decodificarlo en un solo día. Esa es una gran cantidad de información, pero sabemos por seguro que estas máquinas van a seguir avanzando. Entonces va a ser 10 individuos, 100 individuos, 1000 individuos en un solo día. O sea, esa tecnología va a seguir aumentando y por lo tanto está garantizado que llega un momento en que si tú tienes toda la información de un banco, en un día la puedes sacar de nuevo y ponerla en disco duro, pero no tienes que tener todos esos discos duros funcionando, utilizando mucha electricidad, sino que todo lo tienes tal vez en un tubito de ensayo, ¿verdad? De 5 mililitros, ahí tienes toda la información. Sí, sí, la verdad es que es súper interesante. Yo lo había visto un par de películas y series, pero no sabía que ya existía una compañía que ya lo hiciera. Está como bien interesante el tema. Y si quiere, por ejemplo, entrando a sus artículos, usted tiene bastantes artículos. Entonces, me pasó algo parecido como cuando hablé con Igor, por ejemplo, que uno ve y hay como un montón de artículos. Entonces, necesitaría como muchas veces de mi vida para de verdad leerlos y entender todo lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, tal vez yo sé que al final, por ejemplo, pues cada artículo es como una experiencia y cada artículo tiene como una historia detrás de todo el proceso, de las complicaciones, que salió mal, que salió bien, y al final, pues en un artículo, pues uno no pone todo lo que pasó, sino que pone lo que al final de todos los fallos y todo se logró concretar y salió como bien. Entonces, por ejemplo, para usted, ¿cuál sería como ese artículo que más le recuerda que fue como más emocionante hacer, que tuvo más retos, por ejemplo? ¿Cuál es ese artículo que usted no se le olvida? Yo me imagino que a veces se le viene a la mente a uno. ¿Cuál sería? Bueno, antes de decirte cuál es, porque si hay uno, Ajá. la filosofía de todos los artículos es la siguiente. Cuando tú quieres investigar el mundo en que vives, si tú decides tempranamente entender la teoría primero, o sea, por ejemplo, profundizar en la matemática, la física, la química, y por ejemplo, en mi caso yo estudié mecánica cuántica, entonces ya tienes unas bases muy sólidas y por lo tanto eso te permite atacar problemas muy diversos. Entonces yo tengo publicaciones, como has visto, por ejemplo, en la nariz electrónica, en baterías, extracción de petróleo, tengo sensores de todo tipo, en fin, abarca una cantidad de temas muy grande, pero la razón es que las bases están ahí. Entonces uno puede tener una imaginación que está fundamentada en la teoría y por eso imaginar procesos en tu cabeza es como un laboratorio donde tú imaginas, bueno, tal vez lo que está pasando es esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no es el que quiero hablar, pero cuando a mí me dijeron cómo es que funcionan estos compuestos químicos que eliminan la corrosión de las tuberías de extracción de petróleo.
Y bueno, le dije, bueno, enséñame cuáles son las estructuras más precisas y las más eficientes, y me enseñaron las estructuras. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, quizás este proceso lo que hace es cubrir la superficie del acero, y evitar que el agua y que los iones se combinen con la superficie metálica, y así es como funciona, porque son pequeñas cantidades las que se utilizan, mientras que la gente tenía otras ideas de transferencia de electrones y esto y lo otro. Entonces desarrollamos pues, ese modelo que lo que hace es crear una película hidrofóbica, como de aceite, pues, sobre la superficie de las tuberías. Y ese proyecto ha tenido gran cantidad de citas y continúan haciendo mucha investigación, pero fue la primera vez que alguien propuso el mecanismo anticorrosivo de estos compuestos, es esto, crear una película hidrofóbica en la superficie del acero. Y bueno, de ahí en adelante, el que más me interesa es el que más impacto, creo yo, tendrá en el futuro. Aún no lo tiene en la química, pero ya lo tiene en la energía, en las áreas de energía nuclear y en las áreas de astrofísica. Y fue el reto más grande que confronté, pero sí tuve mucha ayuda de un postdoc taiwanés, que es profesor en Taiwán ahora. Y bueno, yo daba ideas para motivar al postdoc, y él era muy bueno con la matemática, pero yo pues era la intuición, ¿va? Lo que guiaba en la dirección a seguir. Y la idea fue la siguiente, que si tú si te preguntan como químico, ¿cuál es la propiedad más importante para la química? Tu respuesta debe ser inmediata, sin ninguna duda. Es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, que contiene dos componentes, la entalpía y la entropía. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs te puede decir si un proceso es posible, o sea, esa es la termodinámica. Esta reacción química es posible porque, por ejemplo, es exotérmica. Y también te puede decir qué tan pronto va a ocurrir esa transformación, porque la energía libre de Gibbs se utiliza en la cinética de ese proceso químico. Entonces aparece tanto en el equilibrio, la termodinámica, como en la cinética, en los cambios químicos. Ahí aparece la energía libre de Gibbs. Pero lo que pasaba cuando yo empecé a trabajar en esta área es que habían dos métodos. Uno que podía predecir la energía libre de Gibbs para metales y para sólidos, y la otra que era muy bueno el modelo, el modelo de Einstein y Debye. Y la otra teoría, que es la teoría ideal de gases, donde puedes predecir con ciertas aproximaciones de coeficientes virales la energía libre de gases. Pero no existía un solo método que predijera sólidos, líquidos y gases, incluso los puntos críticos, ¿verdad? Donde transformas los cambios de fase de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o los puntos críticos de tres, ¿verdad? Donde coexisten las tres fases, como por ejemplo el agua, que tiene un punto crítico donde está sólida, líquida y gaseosa al mismo tiempo. Son condiciones de presión y temperatura que no se podían predecir nunca antes. Entonces, a mí se me ocurrió tomar una idea del profesor Kenneth Wilson, que falleció y yo lo conocí, pero que él nunca pudo terminar, y vi que sí tenía un problema, y dije yo, bueno, ¿qué tal si aproximamos este problema de esta forma, en una forma muy intuitiva? Y bueno, sucedió que la primera vez que utilicé esa idea para computar la entropía del agua, que es uno de los líquidos más importantes, pues me dio con un 3% de error. Entonces yo creí que el programa que había escrito estaba equivocado, y lo corrí como 10 veces, y me daba siempre un resultado muy cerca del valor experimental. Entonces ya me di cuenta que no era coincidencia, sino que la teoría estaba funcionando, y la continuamos perfeccionando, y se publicó en una forma bastante, diría yo, útil, pero tan útil que, por ejemplo, el método anterior, que se llama integración termodinámica del profesor Coleman de San Francisco, necesitaba 10,000 procesadores trabajando por un mes para obtener, por ejemplo, la energía libre de un aminoácido en agua. Y en cambio, el método que nosotros utilizamos puede computar la energía libre de una molécula de ADN en agua en cosa de unas horas. Entonces, es mucho más poderoso, y por lo tanto, cuando presentamos el artículo fue rechazado. Por eso te lo estoy mencionando, porque es Porque quizás era demasiado bueno para ser real, dice usted. Yo creo que primero habían dos objeciones. Uno de que
no podía ser. Esto no puede ser, que ustedes pueden hacer esto en un par de horas en una sola PC o en 10 horas, mientras que se llevan 10.000 computadoras días trabajando para hacer lo mismo. Entonces esa era una objeción, pero la otra era que el método era muy intuitivo, no tenía unas bases teóricas sólidas, sino que nosotros presentábamos el método. Usted puede calcular haciendo estos números, haciendo estos cálculos, este proceso. Lleva correcciones cuánticas y está basada en teorías que son firmes, pero hay un paso que es intuitivo. Y entonces era lo que no les gustaba a los árbitros del artículo. Entonces nosotros contestamos a esas preguntas y volvimos a meter el artículo hasta que lo aceptó la casa editorial. Y bueno, ahí se quedó el artículo, unos cuantos lo leyeron y de repente empecé a notar que lo empezaban a usar los físicos nucleares y los astrofísicos. Los químicos en general lo han ignorado. Yo diría que tal vez 10% de las citas de este artículo son de químicos, pero el resto son físicos. Y entonces ellos sí lo usan. Y me da gusto pues saber que lo utilizan porque no se pueden computar, por ejemplo, las propiedades termodinámicas o no se pueden ni siquiera medir en el centro de la Tierra, por ejemplo, o dentro de un reactor nuclear, o en el centro de una estrella que está a punto de explotar. Entonces ellos utilizan este método para hacer esos cómputos y basar pues sus predicciones utilizando este método que se llama el método 2PT, Two-Phase Thermodynamic Model, porque utiliza las dos fases, la sólida y la gaseosa, para inferir cuáles son las propiedades del líquido y se utiliza para las tres fases. Entonces, este es para mí la contribución científica más importante de mi carrera. Y gracias a Dios había un buen postdoc, porque la ciencia no se hace en un vacío, ¿verdad? No somos islas, sino que para realmente tener a alguien como Luis Fonan, no hubiera podido él resaltar en Guatemala. Tenía que tener buenos estudiantes, tenía que tener apoyo económico, tenía que tener un ambiente estimulante y con seguridad física, seguro, donde no te están amenazando con secuestrarte. Para poder pensar y ejercer tus capacidades intelectuales, ¿va? O sea, y ahí estamos un poco lejos nosotros, ¿va? Yo cuando he ido a Guate, entonces es difícil encontrar fondos, pero también la seguridad personal es algo que te mantiene alerta, ¿va? Y esa hiperactividad que tienes que estar a veces no es conducente a tener los espacios profundos de pensamiento que son necesarios para crear algo nuevo. Sí, no, y está bien interesante ese artículo porque cabal, o sea, yo con los estudiantes que tengo ahorita de bio, que cabal, la semana pasada estuvimos viendo el tema de energía libre de Gibbs y yo trataba de buscar como un ejemplo para decirles, miren, o sea, de verdad, ¿para qué les puede servir esto en la vida? Y no sé, suena bien interesante leer el artículo porque al final igual con los físicos hemos hablado de la cantidad pues, de cómputo que se necesita, pues dejar una computadora 6 meses corriendo un programa, al final es como, pues si no se tiene como el equipo, pues ni modo, se tiene que dejar corriendo, pero está muy curioso. Sí, yo creo que ciertas herramientas se las dimos al departamento de química computacional, que bueno, no es un departamento entero, pero a los científicos de computación en la San Carlos, sí, les dimos programas. Y sí, por un buen tiempo hubo muy buena colaboración con ese equipo y creo que de ahí salieron algunos egresados sabiendo, ¿verdad? Muchas veces se quedan en Guate y algunas veces se van al extranjero, pero van bien preparados, ¿no? Y pongámosle, ahorita que menciona esto, por ejemplo, ¿qué sería lo que vendría para usted poder, o sea, ahorita tiene la compañía, puede seguir haciendo más colaboraciones, ¿qué es lo que le gustaría, no sé, cómo se ve usted en los próximos 10 años, por ejemplo? ¿Qué vendría para usted en el futuro? En una playa con una cerveza, pescando, Suena bastante bien, la verdad. comiendo tamales. Tamales, sí. Y Yo con acabo de desayunar seguridad, uno. y con seguridad sin guardaespaldas, por favor. Sí, y eso es otra cosa que cabal hemos hablado con un antropólogo, hablamos sobre cómo hemos normalizado aquí en Guate todo, de que como, bueno, mataron a un amigo a un amigo de un amigo. Pero y es como tan normal, creo que todos tenemos esa historia de que mataron a un amigo. Es como lo normal de aquí. Y eso es como bien triste, normalizar como los problemas que uno tiene aquí en Guate también. Sí, es profundamente triste, es la palabra, la verdad que duele, así como decimos duele Guatemala. Nosotros
expatriados, porque nos hemos expatriado, ¿no? Seguimos siendo Guatemala, nos critican mucho, somos súper criticados, el Chapín es de lo más criticón, y se les olvida que la nacionalidad no se puede renunciar. O sea, ellos confunden ciudadanía con nacionalidad, ¿ah? Pero la nacionalidad es donde naciste. Yo nací en el Hospital Roosevelt y crecí en el Puerto San José y viví en la capital la mayoría de mi vida y fui a escuelas públicas y fui a escuela al Colegio Don Bosco y me gradué de la del Valle y conozco y soy muy chapín y me gusta la comida chapina y las tradiciones chapinas, pero no puedo ir seguido porque sí, no me siento seguro en Guatemala. Y bueno, al momento estoy vendiendo un terreno en San Pedro Las Huertas y algún oyente lo quiere, me contacta. Pero sí es importante, mira, no es solamente la normalización de los resultados de la violencia y la política de corrupción y del pacto de corruptos que realmente la gente joven no se tira a la política porque está tan menospreciada y tiene tanta mala fama que hay poca gente que tiene las agallas de ser político pero ser honesto. Yo creo que ya no nos estamos quedando sin gente así. Entonces, lo que sucede es no solo la normalización de ese proceso de corrupción y de falta de un estado de leyes, sino que también la forma de vida a diario. Por ejemplo, algo que tú encuentras muy normal, si tú sales no sé en qué zona vives, pero si sales afuera, yo vivía en la zona 7 por el Mercado San José y ahí trabajé yo de carnicero por 5 años para pagar mis estudios. Pero si salís a la calle, ahí en la Colina Samayoa, vas a ver que todas las casas en los techos tienen chayes, tienen alambre espigado. O sea, y cada patio está rodeado, parece una prisión. Y la gente se mantiene en sus casas la mayoría del tiempo por seguridad, no sale de noche. Yo de noche, una vez corriendo de regreso a la universidad, me agarró un jeep de militares y de milagro estoy vivo, ¿no? Porque me iban a desaparecer. Otra vez en el Petén, incluso llegaron soldados, me golpearon y me dijeron, si no te vas a las 7 de la mañana, te encontramos acá, ya nunca te saldrás de aquí. Y me tuve que salir, pues andaba yo de paseo por el Petén. Bueno, la cuestión es que la seguridad personal es algo importante, es una de las necesidades más básicas, se llama las necesidades de Maslow. Si tú miras la pirámide de Maslow, la seguridad personal es tan importante como comer, ¿verdad? O un techo, etc. Y sin esa, la vida se vuelve difícil, pero el guatemalteco se ha ajustado increíblemente bien o mal, diría yo, a esa forma de vida. Entonces, por ejemplo, de lo más sencillo, tú vas a cualquier capital, digamos, europea, y vas a encontrar parques donde hay gente anciana platicando, jugando ajedrez, tejiendo, qué sé yo, un chal, jugando con niños, ves tú gente paseando con sus niños tranquilamente degustando de un día soleado. En Guatemala te vas a la Avenida de las Américas, que probablemente es el único lugar donde encontrás un ambiente así, y tenés que estarte cuidando todo el tiempo. Y la gente ya no se da cuenta que eso no es normal. No es normal vivir bajo murallas con alambre espigado y con chayes y estar dentro de uno de su casa oyendo tiros en la noche porque los narcotraficantes están haciendo su trabajo, agarrando territorio y los políticos no hacen nada al respecto y solo les interesa meterse el dinero en la bolsa de los impuestos del pueblo o de los préstamos que obtienen para comprar vacunas y desaparecen, ese dinero desaparece y ahora la gente se vacuna con donaciones. O sea, esa sociedad es increíble que existe todavía, ¿no? Que puede tolerar una cantidad tremenda de violencia a todo nivel. Para mí es algo increíble. ¿Te imaginas si nuestra gente con esa capacidad de sufrimiento que tiene tuviese las oportunidades que están naciendo en otros países como en El Salvador o en Costa Rica? ¿Te imaginas? Sería interesante, ¿no? De hecho, yo también vivo en zona 7 y la quinta semana está por aquí. Y si es como, allá hay un mercadito y donde uno va a hacer compras y todo. Y es como, no, si uno va sin reloj, sin celular, No, es como sí. normal. Tenés que quitarte, van las joyas y Sí. los... O para salir a correr aquí afuera, porque cabal, estoy como una cuadra de la Roosevelt, es como, no, o sea, sí, sin nada, o sea, ni teléfonos, ni nada. Es bien curioso, igual uno se acostumbra a ver en el carro, sube los vidrios, sigue manejando y ya los puede bajar. Entonces no sé, extraño, hasta sería extraño ya no hacerlo, no sé. Sí, es un estado de hipervigilancia, ¿va? Que no es, a la verdad que a la hora de la hora
es energía que no tenés para crear. A veces crear en esas condiciones es difícil, pero yo me sorprendo de la capacidad creativa. Y cuando te sacan del ambiente por unos años o te vas a vivir al extranjero, hay evidencia pues de que esas oportunidades las aprovechas a lo máximo, a lo máximo. Okay. Y bueno, si quiere como para ya ir terminando, yo le voy a hacer como un par de preguntas rápidas y usted pues ya decide cuánto extenderse. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿cuál diría usted que ha sido como la herramienta tecnológica que más le ha ayudado en su carrera científica? Los buenos profesores. Bueno, tecnológica. Okay. Sí. No, pero está bien No, porque al final, sí, sí, sí. tecnológica, las computadoras, pues, porque yo me enamoré de la computación cuando era estudiante en el Valle y Ajá. incluso pedí permiso de utilizar la computadora que tenían para hacer las nóminas, ¿verdad? De los profesores y de los estudiantes, etcétera. Y entonces yo pedí permiso para usar esa computadora para hacer cómputos de química. Y creo que fui uno de los primeros, si no, yo fui el primero, creo que utilicé esa computadora para hacer cálculos químicos. Y bueno, ahí me fascinó aprender a programar con el profesor Furlan, recuerdo yo. Y bueno, se volvió eso una fascinación con la tecnología de computación. Y esa es la tecnología que más siento yo me ha ayudado en mi carrera científica. Y pongámosle, ¿por qué fue? ¿De dónde viene eso de, por ejemplo, los malos profesores? Porque al final yo sí creo que la forma como más rápida de aprender cualquier tema es que alguien que ya lo digirió y ya tiene como más experiencia en el tema se lo explica a uno, pero ¿cuál ha sido como, no sé, quién ha sido su mejor profesor, por decirlo así? Es que son varios, no puedo. Yo mencionaría en orden al profesor Alejandro Mata, que me enseñó física en el Don Bosco, al ingeniero Cangar Güeyes, que me enseñó los fundamentos de química en la del Valle, y al profesor Sergio Aragón, que vino desde Stanford con un doctorado a terminar los 2 últimos años de mi carrera, uno a uno, era solo él y yo, y que me dio muchas bases de matemática, física, para después sacar un doctorado muy fácilmente aquí en Estados Unidos, debido a la formación que él me dio. Entonces, pero había un grupo de profesores en la del Valle en aquel entonces, egresados de Stanford, del Instituto Tecnológico en Suiza, de la UNAM, pues gente muy capaz. Entonces, el estudiante que iba a estudiar químicas tomaba matemática con matemáticos, tomaba física con físicos, y los físicos tomaban química con químicos, y así, y con biólogos, ¿verdad?, egresados de Estados Unidos. Entonces, hubo un grupo de profesores durante una temporada que eran pagados bajo aún en aquel entonces, pero que ha empeorado la situación de remuneración de profesores en Guatemala. Es triste, ¿no? Porque a eso lleva a tener que trabajar en 2 o 3 universidades al mismo tiempo, porque no te pagan suficiente para vivir. Sí. A mí me han tratado de reclutar, pero yo digo, no puedo, porque tengo que tener 2 o 3 posiciones para más o menos pasarla en Guate como profesor. Pero es una profesión muy sacrificada, pero al mismo tiempo muy noble. Y la forma de crear ese tipo digamos, de instrucción es teniendo instituciones que reconocen el valor que tienen los maestros, y los mejores salarios que no vayan a la gerencia, ¿verdad? Sino que realmente se utilice para el educador. Pero no, los mejores salarios van para la gerencia. Un poco irónico, la verdad. Pero, y si quiere pasando a la otra, ¿qué es lo que le hubiera gustado saber cuando nomás, por ejemplo, llegó a Estados Unidos a sacar su doctorado? Mucho. Por ejemplo, yo llegué sin mucha orientación de cómo funciona el sistema de escuela graduada acá. Entonces, el primer año me suscribí a todos los cursos, porque yo pensé que era como la del Valle, donde te daban 11 cursos, entonces tenías que tomar los 11 al mismo tiempo. Entonces, no es así, ¿va? Como estudiante tú puedes escoger, ¿va? Entonces yo estaba dolido de tomar las clases de química orgánica, que nunca se me facilitó, pero al final alguien me dijo, no tienes que tomar química orgánica, entonces me las quité inmediatamente. La otra cosa fue que también uno tiene que venir y tiene que tener una relación con un profesor. O sea, tú vas a escoger un asesor cuando vas a estudiar en la escuela graduada, y es importante que lo identifiques incluso antes de llegar a la escuela. Yo llegué y yo no sabía que tenía que escoger, pero me escogieron. A mí me escogió un profesor que ahora trabaja en Harvard y me dijo, ¿querés trabajar conmigo? Porque vio que yo lo ayudé a salir de un par de problemas en su clase, que se quedó trabado un ratito, pero yo sabía cómo hacerlo, y le gustó eso, ¿no? Que yo le ayudé a destrabarlo.
y me dijo, ¿querés trabajar para mí este verano? Y yo le dije, ¿y por qué voy a trabajar contigo? Ah, tenés que escoger un asesor. ¿Y por qué tú? Ah, yo te pago. Ah, está bien, le dije yo. Entonces, yo dije, me va a pagar para trabajar el verano, pero me quedé 4 años trabajando con él hasta que me gradué. No, ok. Por ejemplo, ¿cuál cree que ha sido por ejemplo, había mencionado antes de que cómo había cambiado su idea, de que lo que hay antes de, por ejemplo, de no se puede invertir en educación si no se corrige lo de la corrupción. Pero ¿cuál cree usted que ha sido como la idea más drástica que ha cambiado en usted? Por ejemplo, que hace 10 años creía que era así y ahora pues ya no, ya piensa totalmente diferente. Bueno, aparte de entender que el nudo gordiano del desarrollo económico y social de un país, el desarrollo humano, es la política corrupta. Aparte de eso, yo pienso que es la idea que como ser humano no debes dejar que te encasillen en tu profesión. O sea, tú eres más de lo que te otorga un título. Tú no eres científico nada más, no. Tú eres un ser humano. Entonces, como ser humano tienes opiniones. Probablemente te van a decir no eres un experto. Por ejemplo, yo no soy un experto en arquitectura, pero acabo de ganar un certamen, convención honorífica, número 4, digamos, de 90 arquitectos internacionales. Y yo no tengo Que si son formación. arquitectos y usted quedó en cuarto lugar, está súper genial. Bueno, yo trabajé con una amiga que es arquitecta, pero las ideas, yo iba dando las ideas y ella las podía palpar, ¿no? En diseño, y es muy buena también. Entonces a los dos nos mencionaron porque somos un equipo, estos son equipos, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso, no dejar encasillarte, creo yo que ese, y por ejemplo, te van a decir, es que vos sos científico o no sos hombre de negocios. Eso todavía me lo dicen, incluso ahora, ¿no? Pero yo soy el jefe de mi compañía y también soy el contribuyente técnico de la compañía más alto y bueno, hay gente así, va. No me comparo con Elon Musk, pero hay mucha gente que es capaz de hacer lo técnico, pero al mismo tiempo tiene capacidades. Eso, no dejar que otros definan tus capacidades. Ok. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el peor consejo que le han dado? Que usted dice como, la gente se le da como consejo, pero usted dice, no, eso sí, sí, no. Algún consejo que no me haya gustado. Ajá, que a veces la gente le aconseja con buena intención, pero creo que son malos consejos, por decirlos así. Bueno, tal vez eso, va, pero como conoce tu lugar Ok. o no te salgas de lo que eres. ¿Verdad? Eso para mí es quizás de lo peor que te pueden decir porque te nulifican, te dicen que no tienes capacidades humanas más que las que te otorgó un título. Y a mí me parece eso muy encerrante, muy limitante, ¿verdad? Pues la otra cosa es también diría yo, los prejuicios sociales que hay contra tu raza, tu género, tu inclinación sexual, tu origen, tu religión. Eso la sociedad pues te va limitando existen limitaciones e incluso en Estados Unidos ahora hay un, una gran lucha, ¿no? Por eliminar esas distinciones que se han hecho. Y bueno, en Guatemala yo digo que hay racismo, pero la gente me critica, dice que no, nos llevamos muy bien con los inditos, pero ya los están llamando inditos, ¿va? Con paternalismo. Wow. Eh, y se sienten muy orgullosos de ser maya, pero a la hora, no. Sí, es complicado ser guatemalteco. No, Es pero, muy complicado ser guatemalteco. no, Muy. pero, Mario, está bien. Muchas gracias por pasarse acá al podcast, de verdad. No sé si le gustaría dar como unas palabras de despedida. No, bueno, eso a la juventud, principalmente a jóvenes y hombres y mujeres guatemaltecos que tengan ánimos, que se reten a sí mismos. Ustedes no compitan contra otro, compitan contra ustedes mismos. Traten siempre de ser la mejor versión de su propio ser, cada día buscar superarse, una vez a través de conocimiento y otra vez a través de acción, porque también sin hacer cosas no logramos avanzar. Tenemos que educarnos y a aumentar nuestro nivel de conocimiento, pero al mismo tiempo tenemos que llevar ese conocimiento a acciones, a acciones positivas, a acciones en el mundo. Y a buscar el beneficio de otros, no solo el propio, porque la verdad que motiva muy bien el tener esa visión. No, está bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por pasarse acá al podcast, de verdad. Muchas gracias a ti, David. Es un placer.
No, y gracias a la gente que nos escuchó y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.